Buenos días, damos un caluroso saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del Defensor del Televidente aquí en el Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes los televidentes que nos ayudan a construir un mejor canal. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias serán bien recibidas. Reiteramos nuestra bienvenida a su casa y a su tribuna. Estamos próximos a cumplir 3 años desde que se firmó el acuerdo de paz en Colombia. Pero las dificultades, dudas e incumplimientos en la implementación de esos acuerdos vienen aumentando. ¿Qué papel le corresponde a la televisión en esta fase de posacuerdo? ¿Se ha hecho la tarea en lo informativo y en lo pedagógico? ¿Qué falta por hacer en relación con los ciudadanos que lo reclaman? ¿Qué papel tiene la televisión y qué papel tienen los televidentes en esta fase crucial para nuestro país? Ese es el tema que ustedes nos pidieron que tratáramos en este espacio. Y para hablar al respecto, nos acompaña Andrea Cadelo, directora del Departamento de Comunicación de la Universidad Javeriana. Andrea, buenos días. Buenos días, Mario. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti. Y también está con nosotros Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. Buenos días, Camilo. Buenos días, un gran saludo, Mario. También estará Beatriz Quintero, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres, y Valentina Ávila, vocera de UNES, Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, para darnos luces y hacer sus aportes en este tema tan importante. Antes de comenzar, los invito a que veamos qué dicen nuestros televidentes con respecto al tema que ellos mismos nos propusieron. Buenos días, Mario. Estamos conociendo los puntos de vista de nuestros televidentes con relación al posconflicto y la paz del país, sabiendo que es un tema primordial y muchos de ellos están exigiendo a los medios de comunicación que informen más sobre este tema. Yo pienso que los medios de comunicación deberían ser como más imparciales, informar, mostrar las dos facetas del conflicto y, digamos, exigirle a los entes gubernamentales que cumplan lo pactado. No, los medios de comunicación no han sido imparciales en ese sentido. Cada canal, por decirlo así, ellos abordan los temas de acuerdo a sus intereses. Realmente he visto solamente un canal como ustedes, que es Canal 1, que realmente lo ha tomado como debe ser. Muchas veces muestran eso solo como lo que les conviene, pero la parte de las personas que realmente se ven afectadas, se ven involucradas de verdad en este proceso, no la muestran, no dan la evidencia que se necesita. Mira, hay un diagnóstico que hacen los televidentes sobre la función de los medios en estos 3 años y que se puede revertir un poco también en la actitud de los mismos televidentes y de los mismos ciudadanos en relación con el proceso de paz, un poco distanciados, un poco fríos, ¿verdad? A la distancia, mirando un proceso que, por supuesto, nos interesa a todos. ¿Coincide con esta mirada, Camilo? Pues digamos que hasta la mitad, ¿no? Como dicen. No, yo pienso que en estos 3 años, en la primera parte, los medios de comunicación tuvieron una gran sintonía con el proceso de paz. Y en general pues, dieron un mensaje valorando lo que eso significa históricamente, valorando no solamente la dejación de armas de las FARC, sino todo el paquete de transformaciones institucionales y simbolismo político para el país. En el último año se comenzaron a presentar precisamente las diferenciaciones entre los medios. Y yo creo que es una diferenciación política, porque también desde el gobierno se modificó la línea frente a los acuerdos y ha habido como un alineamiento de algunos medios en resistencia a los acuerdos. Esa es la verdad. Entonces, por supuesto que hay otras dimensiones que uno extraña en la noticia. Y es que es la dimensión del contexto, del análisis. Entonces ahora, por ejemplo, hay una proliferación de información sobre hechos negativos para la paz, que unos disidentes, que unos asesinatos, que unas situaciones en la frontera, pero no se ve de conjunto, ¿no? Estuve viendo en estos días un programa de un medio, un canal internacional de fama mundial, con un título, Colombia regresa a las armas. Imagínese usted. El mensaje que da al mundo es como si, porque entrevistaron a 40 guerrilleros disidentes por allá en un rincón, esa noticia es como si todo Colombia ya estuviera en guerra. Entonces, cuando no se hace contexto,
Pero el problema no es que no se haga contexto, porque el problema es que hay una orientación. Yo no creo que ese simplemente es el tema de que prime la noticia sobre la crónica o que prime la chiva sobre el análisis a fondo, sino que hay orientaciones políticas que están sesgando a los medios masivos y particularmente a la televisión. Orientaciones políticas que en determinadas latitudes, digamos, son permitidas en la idea de que los medios pueden optar por una línea editorial determinada, siempre y cuando sea transparente para los ciudadanos, buscando particularmente ciudadanos que piensen como ellos. Sí, yo pienso que, por supuesto, líneas editoriales es parte de las reglas del juego. Claro. Pero al mismo tiempo es que la televisión y en general los medios de comunicación son un servicio público. Claro. Y hay además unos criterios éticos que tienen que buscar un principio de objetividad relativa, porque la objetividad no existe total, pero sí un principio de equilibrio, de buscar los hechos, de respaldar las afirmaciones y no hacer ideología. Y vemos algunos medios haciendo ideología, discursos, en campañas. Casi propaganda, ¿no? No, propaganda. Ajá. Es que yo le cuento, ahora a propósito de que la noticia es Venezuela, le toca a uno aguantarse unas diatribas como si estuvieran en campaña política o en pregón de guerra. Muy bien. Andrea, tú que has estado dentro y fuera del país en estas instancias, ¿cómo has visto, cómo has percibido la narrativa de los medios, la perspectiva de los medios, pero y también la perspectiva de los televidentes dentro y fuera del país con respecto al proceso de paz? Bueno, pues efectivamente, digamos, cuando fue el plebiscito para refrendar los acuerdos de paz, yo estaba viviendo en Inglaterra y yo creo que ese no fue uno de los días más tristes y más desilusionantes para mí y para muchos colombianos que vivimos que vivíamos en el exterior y que siguen viviendo, porque era muy difícil, digamos que cuando uno está afuera, de alguna manera la colombianidad también es un peso que se carga, porque es un concepto, digamos, construido a partir de unas narrativas de medios internacionales fundamentalmente negativas, ¿no? Entonces, cuando tú estás afuera y dices soy colombiano, inmediatamente la asociación con la droga, con el narcotráfico, con un conflicto armado como que no tiene ni principio ni fin, digamos, siempre está presente. Entonces, explicarle a la gente que obviamente el mundo está expectante y estaba expectante en ese momento por lo que estaba pasando en Colombia. ¿Cómo es que ante la posibilidad de decir sí y no, la gente dice no? Pues era muy difícil, ¿no? Y en parte responsabilidad de estos medios que en un momento determinado hicieron, como decíamos Camilo, un alto en el camino y tomaron una bandera a veces en contra de ese proceso de paz. ¿Tú encuentras responsabilidad en las narrativas, particularmente en las narrativas televisivas, en las percepciones que tienen los ciudadanos sobre el proceso de paz? Yo pienso que sí, y pienso que hay que ver, yo coincido plenamente como con el diagnóstico que hace Camilo, y creo que es muy problemático cuando no se pierde esa visión holística, se pierde esa visión de conjunto y se pierde la posibilidad, digamos, de comparar con otros conflictos en el mundo, porque es que probablemente no pensamos que fuera a ser tan difícil, pero nadie dijo que terminar el conflicto y empezar el posconflicto fuera a ser fácil. Entonces, narrativas que se sitúan como que se convierten como en listados de hechos negativos para dar cuenta de cómo se hizo trizas aparentemente el proceso de paz, me parecen muy problemáticas. Y me parece que los medios tienen una responsabilidad enorme porque la violencia nunca se ejerce solo desde el punto de vista físico. La violencia siempre se ejerce también en una dimensión simbólica y no se puede resolver esa violencia física si no se resuelve antes de manera simbólica. Entonces, por supuesto que sí, creo que hay una... Muy bien. Incorporemos a Beatriz a la conversación a propósito de esas dos instancias, lo simbólico y lo físico. ¿Cuál es el papel de las audiencias, de los televidentes y de las mujeres particularmente en la construcción de paz en las instancias en las cuales se encuentra el país? Las mujeres podemos aportar en la construcción de paz de Colombia desde la economía, desde la educación, desde la salud, como ciudadanas. Tenemos toda nuestra experiencia, todo nuestro conocimiento para poder ser capaces de aportar y dar ideas de cómo hacer un país que esté comprometido con la igualdad y con la no discriminación. Para las feministas, este acuerdo de paz es muy importante porque logramos avanzar en construir una democracia y una paz comprometidas con la igualdad y con la discriminación. Muy bien, y Valentina también está con nosotros en línea para
ver o entrever la perspectiva de los estudiantes desde UNES y qué están haciendo para aportar al posconflicto, tanto ellos como los ciudadanos, como los medios de comunicación, Valentina. Para nosotros, un estandarte de lucha por la paz y de defensa irrestricta de la paz es la lucha por la educación. Para nosotros, encontrar la paz y consolidar la paz en Colombia parte de resolver las causas estructurales que generan la violencia. Y esas causas estructurales no solo devienen de las condiciones de desigualdad y de pobreza, sino también de la garantía de derechos que no se está dando a lo largo del territorio nacional. Si hay jóvenes en este país que no tienen la posibilidad de acceder a un derecho fundamental como lo es la educación superior, no es posible consolidar la paz. Y por eso somos un movimiento que se ha comprometido con la defensa irrestricta, primero de la vida, porque no es posible nosotros defender el derecho a la educación cuando ni siquiera tenemos derecho a la vida misma, pero también la defensa de los derechos humanos y la defensa de la educación como eje fundamental para superar la desigualdad, para superar las causas estructurales que llevan a que solo el 52% de los jóvenes accedan a una universidad y que eso no permita reducir las brechas de desigualdad. La educación es el eje fundamental para la construcción de paz. Muy bien, educación desde la perspectiva de tratar de eliminar o controlar o minimizar la desigualdad en esta idea de paz. Veamos qué están preguntando los televidentes que ya comienzan a levantar la mano. Quisiera que se nos dijera a nosotros los televidentes cómo desde los medios de comunicación no nos informan a nosotros cuáles son esos acuerdos que desde el gobierno han llegado a incumplirse para que las personas que han estado sentadas en una mesa de negociación, que han aceptado esa política de paz, lleguen a retirarse de ella y no solamente retirarse de una mesa, sino retirarse en realidad de todo ese acuerdo que se ha llegado. ¿Por qué? Muy bien, hay dos cosas, ¿no? Tenemos que separar la pregunta. Una, esa idea de cómo se narró ese proceso de paz y cómo se ha narrado ese proceso de implementación, que a todas luces ha sido una narración muy generalista y muy a distancia. Eso hace que los ciudadanos no conozcan en detalle, punto a punto, los acuerdos, no los hayan apropiado, no los hayan incorporado, o no los conozcan, quizá porque los medios y la televisión no han hecho el trabajo adecuado para involucrarlos en esa perspectiva. Y la otra, Camilo, es esta que ella plantea, de un sector que ya no está en el proceso de paz. Por supuesto que es mucho más fácil la noticia cuando tiene que ver con las armas. Entonces, mucha de la información se dedicó a ver si han entregado las armas a las FARC, si han entregado todas las rutas, y todo el tema de dejación y desestructuración de las FARC. Entonces hubo una concentración allí y sin mirar las otras dimensiones del acuerdo. Por ejemplo, temas importantísimos que se aprobaron, como la sustitución voluntaria concertada de cultivos de uso ilícito. Eso es una cosa de una magnitud tremenda, 400.000 familias que están en ese circuito económico, unos de manera directa. Apenas se firmó el acuerdo, inmediatamente acudieron al gobierno y al llamado, dijeron, nosotros firmamos y vamos a entrar en esos pactos. Yo he dicho que llama un tsunami de la gente a la legalidad. Según informa el gobierno, 215.000 familias, multipliquémoslo, son 1 millón de personas, entraron en acuerdos. Entonces, por ejemplo, de eso no se informa mucho, de que ha habido un proceso con los armados, pero ha habido un proceso social, bueno, a muchos otros niveles, porque también alrededor de la verdad, por ejemplo, que es un hecho fundamental de los temas de justicia. Han participado en Colombia en los últimos 2 años haciendo planes de desarrollo territorial. Más de 300.000 personas en el país, sentándose a hacer sus planes. Es una cosa extraordinaria. Ahora, que el gobierno se quedó chiquito, no ha respondido a eso. Ha incumplido, hay que decirlo, ha incumplido. Sí. Pero desde el punto de vista de la ciudadanía, es extraordinario. Muy bien, Beatriz, ¿cuál debe ser la participación o injerencia de la ciudadanía y particularmente de la mujer en esta fase de implementación de los acuerdos?
Los medios de comunicación son muy importantes para el compromiso de la construcción de paz y la refrendación e implementación del enfoque de género y del enfoque diferencial. Es muy importante que los medios de comunicación no tengan mensajes sexistas y todo lo contrario, que los medios de comunicación estén comprometidos con mensajes que evidencien la igualdad y la no discriminación y que demuestren y de verdad se comprometan con una paz y una democracia que busque la igualdad y la no discriminación. Por esta razón, las mujeres le pedimos y le exigimos a los medios de comunicación que se comporten como una especie de eslabón importante entre la sociedad civil y el Estado colombiano y así avanzar en esta construcción de paz. Muy bien, las mujeres, las comunidades, las y los estudiantes, la academia, las organizaciones civiles en esta perspectiva de querer aportar a este proceso de implementación. Recuerden que nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co con sugerencias o inquietudes sobre nuestra programación. Veamos nuestra primera tribuna acerca de lo que ustedes opinan sobre el tema que nos propusieron. Mi recomendación para los medios de comunicación es que nos informen a los ciudadanos realmente sobre el acuerdo de paz en Colombia, que nos informen las cosas como son, puesto que este es un tema muy relevante y que ha sido como muy desconocido para muchas personas en la ciudad. De pronto en el tema de la firma de paz, del acuerdo de paz, les daría la recomendación a los medios de comunicación que tengan en cuenta ambas opiniones. De todas maneras es bueno escuchar ambas partes para tener un buen criterio. Yo sí recomiendo que los medios de comunicación siempre estén enterados y así le puedan comunicar a los televidentes toda la eficiencia del tratado que se está realizando en nuestro país. Valentina, ¿qué le piden los y las estudiantes a la televisión y a los medios de comunicación en este sentido? Si los medios no se comprometen a mirar, a mostrar y a ponerle los micrófonos a quienes verdaderamente viven la Colombia profunda, la Colombia de la realidad y no la Colombia de Bogotá y el Chicó, es así como la prensa va a poder ser un agente no solo que construye paz, pero también que construye ciudadanías críticas, ciudadanías que se permiten pensarse el país más allá de lo que la prensa amarillista les vende. Camilo utiliza una palabra clave, Andrea, y es transición, transiciones. ¿Cómo se interpreta desde la academia transiciones y cómo se interpreta en la comunidad académica internacional que está incluso próxima a reunirse a tocar ese tema de violencias y transiciones precisamente en Bogotá? Efectivamente, en noviembre estamos planeando un gran congreso a nivel iberoamericano en el que se va a reunir investigadores del ámbito de la comunicación, que es un campo polivalente atravesado por múltiples disciplinas, y el tema central que nos convoca es precisamente el que tú has mencionado, comunicación, violencias y transiciones. Y lo que anima fundamentalmente esta temática es precisamente la idea que mencionaba anteriormente, y es como para poder superar un ciclo de violencia, necesariamente tenemos que echar mano de las narrativas, de las mediaciones, de los símbolos, de la dimensión cultural, para poder, digamos, concluir o ayudar a cerrar ese gran ciclo de violencia que hemos vivido en este país. Y ahí me gustaría mencionar algo importante respecto al concepto de transición. Yo creo que el concepto de transición está unudado a una perspectiva diacrónica. O sea, para que haya transición, tiene que haber movimiento, desplazamiento de algo previo a algo posterior y para poder comprender esa transición hay que tener una perspectiva diacrónica de lo que estamos viviendo. A propósito de lo que mencionaba Camilo, yo creo que es muy importante, que no hay nada peor para la esperanza que concentrarse en una narrativa de lo negativo, porque además, si bien no hay objetividad plena, ciertamente pensar que Colombia, desde que inicia hace 200 años hasta hoy, todo es negativo, como algunos intelectuales públicos y académicos deciden, digamos, enfatizar, es completamente falso, digamos, tergiversador de la realidad y además totalmente reaccionario, porque no hay nada peor para el cambio que no tener nada positivo de que echar mano, y ciertamente en estos 200 años de historia hay muchos elementos positivos en este país. Y claramente lo que ha pasado en el proceso de paz también, por más de que haya miles de dificultades, no hay que perder la perspectiva
de entender lo impresionante que fue que se firmara en La Habana un acuerdo que cerrara o que intentara cerrar un conflicto de más de 60 años de vida. Muy bien, hablabas de Ibercom, el Congreso Iberoamericano de Comunicación, que apunta a entregarle insumos a las sociedades de la perspectiva de la academia en esta idea de las transiciones luego de conflictos o violencias como los que hemos vivido. Hagamos un pequeño paréntesis en este tema para escuchar las opiniones y las preguntas que tienen nuestros televidentes que nos han escrito al correo defensor@canal1.com.co. ¿Qué han dicho, Luisa Polo, nuestros televidentes? Muy buenos días, Mario, para usted, para todos los televidentes y los invitados que nos acompañan hoy en El Defensor. Bueno, tenemos el correo de María Luisa. Quisiera saber si van a pasar la segunda parte de la telenovela Mujer y cuándo. Gracias. Pregunta recurrente, el canal está en las negociaciones correspondientes en el espacio internacional. Pronto habrá noticias al respecto. No se despeguen porque es un objetivo del canal. Así es, Mario, y tenemos otro de los correos. Mi inconformidad es con el juego ponquetazo que están tirándole al público. Me parece una falta de respeto para el público y para nosotros los televidentes, y lo están haciendo adrede. Mi otra inconformidad es el vestuario de las chicas. Están mostrando más de lo normal y siendo un programa que lo ven muchos niños, están tomando una mala imagen de las mujeres. Sugiero que las mujeres siempre estén con licra, nos dice Elena Mompotes. Elena, los dos temas los hemos tocado aquí en abundancia, pero eso no obsta para que volvamos a darle potencia a tu voz y expresar lo que tú quieres decir, sobre todo desde el punto de vista simbólico y lo que significan estas actitudes en un juego de reality. Mario, y un televidente nos dice, por favor tener cuidado con los recuadros con palabras que se utilizan en algunos programas, porque obstaculizan otras informaciones o imágenes, y la traducción que se hace en el recuadro no es igual a la que se expresa originalmente. Me gustaría que se corrija la traducción. De igual manera se cambie de sitios el recuadro con el fin de que dejemos de mirar cosas o escritos de suma importancia. Muchas gracias, un saludo desde Pasto, Ciudad Sorpresa, Jorge Humberto. A Jorge Humberto queremos decirle, y a los televidentes, para ilustrarlos, él cuando habla de los recuadros está hablando de lo que nosotros llamamos banners o comprimidos, que son esas palabritas que aparecen en un recuadro y que pretenden resumir lo que se está diciendo oralmente, pero acierta en su inquietud porque esos banners no tienen que ocultar la narrativa de la pantalla y tienen que estar estéticamente adecuados para que no oculten a su vez información. Luisa, muchas gracias por los correos y a los televidentes por referirse a ellos. Camilo, retomemos nuestro tema. Entonces, de ese optimismo moderado, pasemos a lo propositivo y comencemos a hablar de las necesidades que tienen las audiencias y los ciudadanos de que los medios incorporen otras cosas que han sido ajenas hasta el momento. ¿En qué partes, en qué puntos específicos podríamos hacerle énfasis a los periodistas, pero también a la gente que hace ficción en televisión, en la idea de hacer más pedagógico y de hacer un poco más extensivo el mensaje de la incorporación de la paz en nuestro país? ¿Dónde podríamos incidir? ¿Qué les podríamos aconsejar? Bueno, creo que hay hechos emblemáticos que significan muchísimo y que se podrían destacar. Muchos de ellos tienen que ver con la participación ciudadana, es decir, la actitud de la gente hacia la paz. Yo creo que eso está muy bajito en los medios de comunicación y en realidad hay cantidades de expresiones de la juventud, de las mujeres que están queriéndose comprometer y que están en contra de la guerra. Es decir, aquí no estamos en un dilema de paz y guerra, no, la gente mayoritariamente está por la paz. Incluso los que les gusta la guerra tienen que decir, no, es que no nos gusta la paz así, queremos hacer otra paz de otra manera. No, pero hay mucha participación, muchas expresiones ciudadanas que yo creo que se pueden recoger. Compromiso de la gente con programas de implementación. Yo ya le hablaba del caso de los campesinos, cocaleros y demás que están pidiendo, golpeando, ¿qué hubo? Queremos entrar, no queremos estar en las manos del narcotráfico. Pero asimismo, experiencias impresionantes. Por un lado, de excombatientes, que están generando iniciativas productivas, cuestiones artísticas, desfiles de moda, bueno, todo tipo, hasta energías renovables. Es decir, hay una creatividad impresionante. Yo creo que son cosas que merecen destacar. Tiene que haber una acogida social.
a quienes dejaron las armas. Es decir, acabar con la estigmatización, el señalamiento. Ah, ese es un terrorista, siempre lo fue, violador de niños, secuestrador, entonces, ¿cómo así? Entonces el otro responde, ah, usted es paramilitar, usted es un asesino de falsos positivos, y ahí... Y seguimos en los discursos de odio. Seguimos los discursos del odio. Entonces tiene que haber un manejo contra los discursos del odio y el fanatismo. Y hay muchas expresiones en ese sentido. Yo creo que la gente en Colombia está llena de símbolos de reconciliación. Y con ganas de hacerlo. Y con ganas. Le faltan los medios para utilizar un verbo, es sintonizarse con la población. Y yo creo que hay que incorporar esos símbolos. Yo estoy muy de acuerdo en que lo cultural es fundamental y lo simbólico es muy importante. Y este país está lleno de símbolos de reconciliación, de deseos de la gente, de la consolidación de la paz. El tema de la legalidad. La gente se dice, no, es que el colombiano es informal e ilegal por naturaleza. Eso es mentira. La gente está golpeando y buscando entrar a los circuitos económicos, al trabajo formal, a todas las cosas, y lo que pasa es que se les cierran oportunidades. Entonces yo creo que todos esos ejemplos deberían de tener cabida. Yo insisto en la cuestión simbólica y del lenguaje. Creo que desarmar la palabra es fundamental. Ayer se decía en un debate en el Congreso con mucha razón, Congreso de la República, se decía, hay que desarmar la palabra porque lo que aquí son discursos del odio, afuera son los violencias disparos físicas. del odio. Muy bien. Entonces, eso yo creo que es fundamental. Muy bien, Camilo. Desde la academia, ¿qué reclamo le hacemos a los medios o qué consejo, o qué le solicitamos? ¿En qué posición se pone la academia en esta instancia crucial del país? Yo creo que es fundamental que la agenda del proceso de paz no sea algo marginal en los medios de comunicación, sino que haya un compromiso contundente por hacer un seguimiento permanente, o sea, hacer del proceso de paz una agenda constitutiva de los diferentes medios de comunicación y mirarlo en esa multiplicidad de posibilidades, de experiencias y realmente, exacto, tomar una posición, si se quiere, editorial a favor de la paz que implique una constante revisión a qué está pasando en todas las instancias, en las comunidades, en los diferentes actores sociales y en eso que decía Camilo, en lo que está funcionando bien. Porque si solamente nos situamos en lo que está funcionando mal, y a mí me parecería muy interesante que hubiera además esa mirada de conjunto a otros conflictos y a otras resoluciones internacionales, porque hay a veces un provincianismo y un parroquialismo en la sociedad colombiana de creer que nosotros somos excepcionalmente, exacto, negativos, ilegales, proclives a... No. Entonces, ¿cómo se han solucionado otros conflictos en el mundo? ¿Qué caminos han recorrido? ¿Qué obstáculos han tenido que atravesar y superar en épocas de posconflicto para que nosotros veamos que no somos tan singulares desde el punto de vista negativo como creemos? Valentina, queremos escuchar también la perspectiva de los estudiantes organizados. La academia debe empezar a incluir las verdaderas realidades en el relato de la historia de Colombia. Empezar a contar la historia no como los que la escribieron, sino como los que verdaderamente la sufrieron. Ese es el compromiso de la academia. Construir ciudadanía, pero construir ciudadanía para la paz. Construir maestros también. Maestros que se piensen que su labor es distinta, no solo en la era del conflicto, sino que también implica un tránsito en el posacuerdo. Una academia al servicio de un país que deje de pensarse una disputa y un conflicto público a través de las armas, sino que se permita la discusión de ideas. El debate público, la conversación pública. Y ustedes, televidentes, que mantengan esa actitud que ha impulsado la realización de este espacio con esta temática, preguntándonos cómo estamos haciendo la tarea sobre la narración del proceso de implementación de los acuerdos. Atentos, interesados, críticos, informados. Se necesita de su participación en esta instancia del país. Y creo que lo podremos lograr. Camilo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. No, muchas gracias. Ha sido muy amable y muy cordial la conversación. Muy amable, Camilo. Andrea, muchas gracias. Mario, muchas gracias por la invitación y también un placer haber compartido con Camilo. Muy bien, saludos también a Laura, a Valentina y a las demás personas que han participado en nuestro espacio, como Beatriz y los televidentes que se han tomado el trabajo de escribirnos, enviarnos sus videos, sus preguntas, sus inquietudes.
Recuerden que todos los sábados tenemos una cita a las 7 en punto de la mañana. Nos encontramos para ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. O si lo prefieren, venir aquí a la Avenida El Dorado 85D55 en Bogotá, donde escucharemos dudas, quejas, inquietudes, propuestas sobre nuestra programación o sobre nuestros temas de este programa. Porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.